Bueno, cuando comencé la materia lingüística en el profesorado de lengua y literatura, imaginaba un espacio lleno de teorías abstractas y clasificaciones difíciles. Pero a lo largo de la cursada, entendí que estudiar lingüística es estudiar la vida social, la identidad, el pensamiento y las maneras en que los seres humanos construimos sentido. El lenguaje dejó de ser para mí un simple conjunto de palabras para convertirse en un fenómeno profundamente humano, histórico y cultural. En este texto quiero reconstruir en primera persona los aprendizajes que obtuve a partir de los autores trabajados y de los temas que analizamos. Al principio de la materia nos enfrentamos a una pregunta tan básica como compleja. ¿Qué es el lenguaje? Gracias a autores como George Yule, entendí que el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana, que combina sonidos, significados, reglas y contextos y que funciona como una herramienta que usamos para pensar, comunicar, actuar y convivir. Un gran descubrimiento fue asumir que la lingüística no es normativa. No busca imponer un cómo se debe hablar, sino describir y explicar cómo hablamos realmente. Esto me permitió empezar a pensar la lengua desde su diversidad y no desde la corrección. Como futuro docente, entender esa diferencia es clave para evitar prácticas de estigmatización. Uno de los primeros autores que estudiamos fue André Martinet, representante del funcionalismo lingüístico. Con él aprendí la idea de la doble articulación, que me permitió comprender la arquitectura interna del lenguaje. La primera articulación son los monemas, unidades mínimas de significado. Y la segunda articulación son los fonemas, unidades sin significado pero combinables que permiten formar monemas. Este concepto me mostró por qué el lenguaje es tan eficiente. Con un número reducido de sonidos podemos generar miles de palabras y oraciones. Comprender este principio me ayudó a ver el lenguaje como un sistema organizado, económico y altamente productivo, y no como un caos espontáneo. Junto con Martinet trabajamos también los aportes de Ferdinand de Saussure, que fueron esenciales para entender la organización de la lengua. Aprendí la diferencia entre lengua y el habla, que la lengua es el sistema compartido por la comunidad y el habla es la realización individual. El signo lingüístico saussuriano, compuesto por significante y significado, me ayuda a comprender que el lenguaje funciona por diferencias, por relaciones entre elementos dentro de un sistema. Este enfoque estructural me permitió pensar actividades escolares donde los estudiantes descubran patrones y oposiciones, en lugar de memorizar reglas sueltas. Otro momento central de la cursada fue el encuentro con la teoría generativa de Noam Chomsky. Su propuesta cambió radicalmente mi forma de pensar el lenguaje. Chomsky sostiene que los seres humanos nacemos con una facultad de lenguaje, una gramática mental que nos permite adquirir cualquier lengua con una rapidez sorprendente. Su concepto de competencia y actuación, que la competencia sería el conocimiento lingüístico interior y la actuación es el uso concreto en situaciones reales, fueron fundamentales para comprender que un estudiante puede tener mucha competencia lingüística, aun cuando su actuación esté atravesada por nervios, inseguridades o condiciones sociales. Como docente en formación, esto me ayuda a evitar atribuir errores a falta de capacidad y a pensar más en la diversidad de contextos y oportunidades. Después de ver modelos estructurales y cognitivos, estudiamos la dimensión cultural del lenguaje a través de Edward Sapir. Su planteo me abrió un horizonte completamente distinto. La lengua no solo refleja la realidad, sino que también influye en cómo la percibimos. La llamada hipótesis Sapir-Whorf sugiere que las categorías gramaticales y semánticas influyen en nuestra forma de ordenar el mundo. Un ejemplo clásico es cómo diferentes lenguas segmentan los colores de modo distinto o cómo distribuyen el tiempo verbal y espacial. Esto me permitió ver cada lengua es una mirada particular sobre la realidad, un sistema de pensamiento encarnado en forma lingüística.
En la docencia, este enfoque me invita a valorar la diversidad cultural y lingüística de mis futuros estudiantes, entendiendo que su forma de hablar trae consigo una forma de pensar. Otro punto clave del recorrido fue la pragmática, especialmente el modelo convencional de Paul Grice. Grice sostiene que los hablantes cooperan siguiendo ciertas máximas de cantidad, de calidad, de relación o de modo. A partir de ellas generan las implicaturas, esos sentidos que no se expresan directamente, pero que los interlocutores comprenden. Por ejemplo, si alguien dice, tengo mucho sueño durante una reunión, probablemente está insinuando algo más que un simple estado físico. Tal vez quiere irse a descansar o terminar la conversación. La pragmática me ayudó a entender que comunicarnos no es solo emitir oraciones gramaticales correctas, sino interactuar, manejar inferencias, evitar conflictos, sugerir, persuadir y negociar el sentido. Esto es esencial para enseñar comprensión lectora, oralidad y análisis de discurso en la escuela. Uno de los aprendizajes más transformadores de la materia fue la sociolingüística. A través de diferentes autores comprendí que la lengua está atravesada por factores sociales, ya sea el territorio, la clase, el género, la edad, nivel educativo o el contexto. No hablamos igual en todas partes ni con todas las personas. Y esa variación no es un error, es una característica constitutiva del lenguaje humano. Aprendimos conceptos como el dialecto, el sociolecto, registro, la lengua estándar, prestigio y estigmatización. Comprendí que la idea de hablar bien suele estar asociada a grupos con poder, no a criterios lingüísticos objetivos. La sociolingüística me permitió revisar mis propios prejuicios y pensar la enseñanza de la lengua desde un lugar más democrático e inclusivo. La escuela debe reconocer la diversidad lingüística en lugar de invisibilizarla. En la última parte del año trabajamos diferentes textos. El primero, lenguaje y comunicación. Analizamos la diferencia entre señales, símbolo y signo. Estudiamos modelos de comunicación, comprendiendo sus límites y alcance. Entendí que reducir la comunicación al esquema básico de emisor, mensaje, receptor deja fuera el contexto, las intenciones, la cultura y la implicatura, aspecto que la pragmática y la sociolingüística complementan. Después estudiamos el lenguaje como sistema semiótico. Aprendimos que la lengua es solo uno de los muchos sistemas de signos de la cultura. Con Saussure y Peirce estudiamos qué es un signo y cómo lo definen cada uno. Así, comprender los sistemas semióticos me permitió analizar memes, emojis, señales de tránsito, gestos y textos multimodales, que circulan en la vida cotidiana y que también deben formar parte del aula. Después tenemos el texto de lenguaje y oralidad, que la oralidad dejó de ser para mí una forma menos prestigiosa que la escritura. Estudiamos elementos paraverbales y extraverbales, géneros orales, la organización de la conversación. Descubrí que la escuela muchas veces valora más la escritura que la palabra hablada, pero la oralidad es fundamental para el desarrollo social y emocional académicos de los estudiantes. Como futuro docente, pienso que debemos enseñar a argumentar oralmente, a escuchar activamente y a participar en intercambios orales significativos. Y por último, tenemos el texto de lenguaje y escritura. Finalmente, estudiamos la escritura como tecnología cultural. Vimos su origen, sus tipos y los cambios cognitivos que produce. Analizamos también los desafíos de la escritura digitales, contemporáneas, con hipertexto y multimodales. Así, la escritura no es simplemente un reflejo de habla, también sus propios modos de organización, sus propias reglas, y exige habilidades específicamente como planificar, revisar y reescribir. Esto también redefine mi rol de docente. Alfabetizar implica formar productos de textos competentes y críticos. Y bueno, en conclusión,
Finalizo este recorrido con la sensación de haber transformado mi manera de ver el lenguaje. Aprendí que la lengua es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos. Construye vínculos, identidades, pensamientos, memoria y cultura. Comprender su funcionamiento desde perspectivas estructurales, cognitivas, pragmáticas y socioculturales me prepara no solo para enseñar mejor, sino también para escuchar mejor. Y esa creo es una de las tareas fundamentales de un docente. Muchas gracias.